Muy buenas noches, hermano José y demás hermanos. Qué gusto No poder se te está escuchando, hermano. Ah, perdón, perdón. Yo soy el que no estoy escuchando. Amén, amén. hoy sí me escuchan. Amén, amén. Sí, sí, era mi micrófono. Sí. Pues gracias al Señor por una semana más que nos podemos reunir de esta manera virtual. Gracias al Señor por esta oportunidad. Pues este mensaje, como el hermano lo mencionó hace un momento, tiene como título el ascetismo. Y pues pueda que tengamos una idea o no de esto, pero es una situación o es una enseñanza que pues para muchos está relacionada con hacerse daño físicamente y nosotros diremos, eso no es algo que aplique con nosotros, no tenemos ese problema. Sin embargo, pues vamos a darnos cuenta que sí. Entonces, primero vamos a considerar el origen del ascetismo. Los seres humanos tenemos ciertos ideales, tenemos nuestra propia noción de lo que para nosotros es una vida santa, es decir, lo que nosotros consideramos como santo, ¿verdad? Algo, la forma de cómo debería ser alguien, o cómo debo ser yo, o cómo debe ser usted. Tenemos ese concepto, tenemos esa idea, y esa concepción o esa idea de lo que constituye una vida santa, ese concepto idealista de esto, de esta vida santa, es el origen del ascetismo. ¿Ya? Vamos a ir viendo cómo este tipo de enseñanza se introdujo en la iglesia y está hoy presente de una manera muy generalizado. Tal vez no nos hemos ni siquiera dado cuenta, o como les digo, no podemos considerar siquiera que nosotros mismos tenemos ese tipo de práctica o enseñanza o pensamiento o concepto idealista de lo que es una vida santa. Para los que tenemos trasfondo en la cristiandad, pues tenemos estos personajes, estas personas que pues oran y estudian la Biblia y nos predican, ¿verdad? Entonces, ya eso hace que estas personas vivan de una manera diferente y tal vez nosotros podamos en algún momento soñar ser como estas personas, porque asumimos que estas personas viven mejor que nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una vida santa o una vida santificada. Y ciertamente este himno pues habla de ese asunto de que el Señor nos santifique. Pero vamos a ver este asunto del ascetismo. Como les digo, la definición muy general del ascetismo es privarse de algo, pero especialmente causando algún tipo de o infringiendo algún tipo de daño a nuestra integridad. Entonces, esto es un concepto que se maneja o que se ha manejado por mucho tiempo. Entonces, ese concepto ideal, eso que nosotros pensamos que es el famoso como debe ser, ¿verdad? Es que usted debe ser así, le dice la hermana al hermano, ¿verdad? Ya tiene su concepto. O nosotros los hermanos, a las hermanas le decimos lo mismo por nuestro lado, ¿verdad? Usted como mi esposa debe sujetarse. Entonces ya estamos usando ese debe, ¿verdad? Debe hacer o no debe hacer. Usted como mi esposo no debe decir esas cosas. Ya tenemos. ¿Por qué decimos eso? Porque tenemos un concepto, ¿verdad? Un concepto de cómo es que debe ser la vida santa, la vida correcta, ¿verdad? Cómo debe vivir un creyente, cómo debe vivir un cristiano. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, hemos traído esa enseñanza, ese concepto del ascetismo a la vida de la iglesia, a la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, antes de ser creyentes, ¿verdad? Habían muchas cosas con las cuales nosotros lidiábamos, pero especialmente con los malos pensamientos, ¿verdad? Y con el interés desmedido por las posesiones materiales, ¿verdad? Entonces las concupiscencias son aquellos pensamientos sucios, ¿verdad? Que están en nuestra cabeza, ¿verdad? Pasa alguien y ya tenemos un pensamiento.
o vemos a alguien y pasa el otro pensamiento. Eso nos pasa a los hermanos y a los hombres y a las mujeres. Estamos hablando de alguien que no es creyente, ¿verdad? Y luego, por otro lado, el sistema, el sistema que gobierna el mundo, pues a los que a unos nos pone como obreros, ¿verdad? A que debemos laborar por pagar rentas, si es el caso, por pagar los servicios y si acaso alguna comodidad extra. Pero hay un anhelo dentro de nosotros. Por un lado, vimos el asunto de los malos pensamientos, las concupiscencias. Pero por otro lado, el deseo desmedido por las posesiones materiales, ¿verdad? Queremos ese teléfono, quiero ese teléfono y me esfuerzo, trabajo, pido prestado, hago un préstamo, lo que sea, con tal de tener una posesión material, que puede ser un teléfono, puede ser una ropa, un par de zapatos, un vehículo, una casa, lo que sea. Entonces, esas dos cosas son las dos situaciones que más apremian al ser humano. Entonces, el pensamiento asceta con respecto de estos dos asuntos es que siendo cristiano o siendo creyente voy a poder lidiar con esos asuntos. ¿Por qué? Porque voy a poder ser más santo. Estamos todavía ahí viendo este concepto, ¿verdad? A veces pueda que tengamos la idea, aquellos hombres que se golpeaban en la espalda con esos látigos con púas para hacerse daño, ¿verdad? Entonces, o en el oriente, ¿verdad? Vemos estas personas que se infligen cortes con espadas y es muy fuerte y grotesco verlo, ¿verdad? Pero estos que hacen ese tipo de esfuerzos o ese tipo de suplicios con hacer lo que son más santos, más santos. Ahí está el concepto del ascetismo. Para ser más santo hay que sufrir cierta pérdida. Para ser mejor persona tengo que sufrir cierta pérdida. Ese es un concepto asceta. Y eso no está contemplado en las escrituras como algo que nosotros debemos perseguir. Por otro lado, el ascetismo le brinda tanto al creyente como al incrédulo una aspiración y una meta. Y escuche bien esto. Esa meta por la cual se está esforzando, está trabajando, no ha alcanzado la meta, pero se está esforzando. Y puede que pase toda su vida diciendo esto, ¿verdad? Se vuelve esta meta, se vuelve una excusa, un pretexto. Yo estoy esforzándome, me esfuerzo, pero es que no puedo, pero me estoy esforzando, voy hacia la meta, al menos estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Mire esto, ¿verdad? Mire esto que está pasando, es un pensamiento asceta. Entonces, porque por un lado, el esfuerzo humano, y por otro lado, esto que se vuelve meramente una excusa. ¿Qué es lo que pretende este pensamiento? Ser liberado de estas dos cosas, ¿verdad? Especialmente nuestra mente, que es una mente retorcida y sucia, ¿verdad? Y no satanicemos la mente, ¿verdad? Porque es cuestión del pecado, ¿verdad? Y es cuestión de una práctica suelta. Pero pues es eso, ¿verdad? Ser libre de las concupiscencias y por otro lado, la atracción que siente nuestro corazón por las cosas materiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que esto inculca en los creyentes? Y hablemos de los creyentes, ¿verdad? Porque primero estaba el no creyente, que tiene la esperanza de que cuando sea creyente va a poder ser mejor persona. ¿Por qué razón? Porque va a ser más santo, porque va a ser más puro, ¿verdad? Va a poder lidiar más fácilmente con esos pensamientos que la atormentan o que lo atormentan, ¿verdad? Va a ser más fácil porque ahora es creyente, ahora es cristiano, ¿verdad? Ahora es que los cristianos son buenas personas, son mejores personas. Es que, imagínense, no sé si han oído ese tipo de expresiones, ¿verdad? No, él es buena persona porque es cristiano, ¿verdad? Porque entonces ya existe ese, ese idealismo, ¿verdad? Ese idealismo que porque es cristiano no va a fiestas, pobrecito, ¿verdad? No va a fiestas, ¿verdad?
Entonces, pero es buena persona, él no toma, no ingiere bebidas embriagantes. ¿Por qué? Porque es cristiano, porque es cristiana, ella no se viste de esta manera, porque es cristiana, ¿verdad? Ha hecho un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Está poniendo de su parte, ¿verdad? Ya no hace esto, ahora es más santa, mejor persona. Ya no dice esto porque es mejor persona. Este pensamiento es el pensamiento asceta. No solo es el infringirse, el autoinfringirse algún daño por esa, por esa, eh, por ese perseguir ser mejor persona. Pero ojo con esto, ¿verdad? Es un concepto que aún es que nosotros mismos como creyentes traemos a la iglesia sin darnos cuenta. Los que tengan otro trasfondo religioso podrán estar de acuerdo conmigo que si cometían una falta, ¿qué tenían que hacer? Rezar tantos padres nuestros, ¿verdad? Bueno, y aún nosotros como creyentes dentro del cristianismo, ¿verdad? Como le decía la mamá a uno, de castigo, ahora vas a leer 10 capítulos de la Biblia. O sea, que leer la Biblia, ¿qué es? Un castigo, ¿verdad? Y no solo un castigo, pero ese castigo lo hace mejor persona, porque es un esfuerzo, ¿verdad? Y ahí va, ¿verdad? De castigo te vas a la reunión de oración. Pobre, ¿verdad? Lo mandaron a la reunión de oración, ¿verdad? La peor reunión, ¿verdad? Pobrecito. Entonces existe, por un lado, de meditar algunas cosas, pero especialmente que hacer cosas como orar, como leer la escritura, que escuche este ministerio como nos dice. Cuando usted ora, no es el mero hecho de pedir, agradecer, sino es el hecho de establecer un contacto con Dios y que algo de Dios se infunda en usted y que usted se infunda y se mezcle con Dios. ¡Qué maravilla! Ahí no hay un esfuerzo humano, ahí no hay un beneficio de ser mejor persona necesariamente, ¿verdad? Sino habla de que esto es un disfrute. Lea la palabra. Cuando usted lee la palabra, usted se alimenta de Dios. La naturaleza de Dios. Esto de santifícame, como estaban cantando los hermanitos, es una maravilla, pero también se malinterpreta a veces el hecho de ser santificado. Es que si soy santificado, ya no digo malas palabras. ¿Por qué? Porque estoy siendo más santo. No. El asunto de ser santificado, ¿qué significa entonces? Que la naturaleza santa de Dios se está impartiendo en usted y en mí. Que nosotros seamos más santos no significa que nosotros pequemos menos, sino significa que somos más Dios. Mire lo que estoy diciendo, que en nuestro interior Dios se ha impartido. Entonces, la cantidad de Dios que tenía ayer era un 10%, pero después de estar orando, esa cantidad de Dios en mi alma se ha incrementado a un 12%. ¿Pero de qué está hablando usted, hermano? Recordemos que cuando el Señor nos salvó, cuando Él nos regeneró, entró en nuestro espíritu completamente y lo llenó completamente, únicamente. Pero hermano, ¿qué pasa? Falta mi alma y falta mi cuerpo. Exacto. Entonces, durante el transcurso de nuestra vida, esa alma debe ser renovada, debe ser transformada por medio del llenar. De este ministerio, en ese libro maravilloso ¿cómo es aquel libro de la liberación del espíritu? El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Ahí nos habla justamente de esto. Cuando somos salvos, nosotros recibimos al Señor en nuestro espíritu, pero lo tenemos como cautivo en nuestro espíritu. El alma necesita ser golpeada. Hay veces que recibimos una palabra y nos golpea. No puede ser, ¿verdad? Decimos, esto no puede ser. Yo pensaba completamente diferente, pero la palabra lo está diciendo, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy es algo parecido a esto, a esos golpes, ¿verdad? Que vamos a decir, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este ascetismo? Haciendo creer a los cristianos, digámoslo de esta manera, que se pueden esforzar para ser mejores, que se pueden esforzar para ser santos, cuando el esfuerzo de nosotros es completamente vano, ¿verdad?
Cuando cantamos muchas verdades y a veces las cantamos sin darnos cuenta que estamos cantando. Hay algún himno que dice, solo Cristo tiene que quedar. Solo con esta línea, ¿qué implica? Que lo que usted y yo somos no le es completamente útil a Dios. Claro que le es útil en alguna medida, ¿verdad? Como recipientes, ¿verdad? Como esos vasos. Pero, pero de ahí en adelante, lo que al Señor le sirve es lo que de Él tengamos nosotros dentro. Por eso dice esa línea del himno, ¿verdad? Solo Cristo tiene que quedar y mis metas tengo que dejar. Cualquiera le diría, esto, ¿qué está hablando? ¿Cómo voy a dejar mis metas? Vea. Y pueda que a uno de nuestros hermanos o hermanas tenga este tipo de pensamiento, ¿verdad? Porque esto no es fácil de digerir. Entonces, este asunto del ascetismo, ¿qué es lo que está promoviendo? ¿Qué es lo que está enseñando por generaciones y generaciones y generaciones? ¿Verdad? Que nosotros podemos alcanzar algún nivel o algún tipo de santidad por esforzarnos. Pero, por ejemplo, en el caso de las concupiscencias, esos pensamientos que están en nuestra cabeza, a veces que nosotros mismos los metimos a veces por alguna equivocación, ¿verdad? Y que nos molestan cada vez y cada vez y cada vez y cada vez. Si usted se esfuerza por no pensar en algo o puede dejar de pensar, esta mente no funciona así. Mire este ejercicio, si le dicen a uno, no piensa en un elefante verde, ¿en qué está pensando? En un elefante verde, ¿verdad? Así es la mente. La mente divaga, usted se pone a orar y en el momento de orar, los frijoles. Ahorita me dieron ganas de ir a barrer y trapear ese patio. Ahorita, así que esa es la mente, ¿verdad? La mente divaga y divaga y divaga. ¿Ah? Y me pasa, a veces estoy aquí y ya me perdí en el bosquejo, ya me perdí en la lección. La mente es así. A la mente usted no le va a decir que no piense, si lo que hace es pensar. A la mente uno le va a decir que no aprenda, si lo que hace es aprender. ¿Ah? Entonces, eso es la mente. Entonces, con algo que no tiene solución, ¿qué puedo hacer? Nada. ¿Ah? Pero tenemos que aceptar esto también. Tenemos que aceptar esto también, que somos personas que de verdad no tenemos solución, ¿verdad? Pero entonces, ¿para qué me llamó el Señor? Ya vamos a ver, ¿verdad? Espérese un ratito. Primero vamos a ir viendo este asunto muy importante que se ha introducido y que nosotros mismos hemos introducido en la iglesia, que es el ascetismo, ¿verdad? Rece 3 Padres Nuestros y ya estuvo. Pero usted está diciendo eso, sí, sí, ¿verdad? Váyase para allá y ore, ¿verdad? Entonces la oración es castigo. Cumpliendo el castigo, ya estoy bien con Dios. No, no. Por eso es que la confesión de pecados es de esa manera en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ahí no dice que pidamos perdón por los pecados, sino dice que confesemos. O sea, ¿cómo está el asunto? Porque cuando confesamos, Él nos perdona. ¿Y no sería más lógico que pidamos perdón para que nos perdone? Claro que sería más lógico. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en eso. Sin embargo, la Biblia no dice así. La Biblia dice que hay que confesar los pecados. Mire el asunto de la oración que vimos hace algunos meses largos. Todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que sea desatado en la tierra será desatado en el cielo. ¿Dónde se ata y desata primero? Mediante la oración en la tierra. Por lo tanto, hay un principio que dice que la tierra mueve al cielo en la oración. Entonces, ¿cómo es eso? Dios quiere revelarle a su cuerpo, a su iglesia, que está en unanimidad, su voluntad y lo que quiere hacer en cierto lugar. Una vez que lo revela, este grupo ora, se lo pide a Dios y Dios lo hace. Y no sería más fácil que lo hiciera y ya estuvo sin tantos pasos. Claro que sería más fácil, pero Dios no lo quiere hacer de esa manera, lo quiere hacer de esta otra manera. Muy bien. Entonces, volviendo al tema de este asunto del ascetismo, el ascetismo es un concepto o una apreciación que busca
la libertad del ser humano, de las concupiscencias y del amor y del apego por lo material, usando su propio esfuerzo, usando su propio esfuerzo. Pero entonces el Señor no nos quiere librar de la concupiscencia y del apego a lo material, claro, pero no usando nuestro propio esfuerzo, no usando nuestra propia fuerza. Y por otro lado, el asunto del ascetismo también se vuelve una excusa, ¿verdad? Hermano, usted sí falló, sí, pero usted se está esforzando, ¿verdad? Sí, me estoy esforzando. Entonces no hay problema, sigas esforzando, va para la meta. Entonces esa meta que se vuelve una excusa. Y en alguna medida, para todos los que estamos aquí, también hemos vuelto una excusa, ¿verdad? Ah, no leo la Biblia, pero la voy a leer después. Me esfuerzo, me levanté temprano y la iba a leer, pero no la leí. Pero quiero leerla. Con el quiero leerla nos conformamos. Ese es ascetismo, ¿verdad? Ese es ascetismo, ¿verdad? Me quería reunir, sí, 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 pero encendí el carro, pero al final no pude, pero quise, ¿verdad? Quise. Mire cómo nosotros usamos eso como una excusa también. Bueno, en la vida cristiana, la vida del creyente, la vida del cristiano no tiene, en la vida del cristiano no tiene cabida el ascetismo. Este asunto no entra, no cabe, porque Dios trabaja de una manera distinta, no usando nuestro esfuerzo humano. No sé si usted se ha escuchado este tipo de compartir, ¿verdad? No se esfuerce, no se esfuerce. Disfrute al Señor. Y uno se queda todo confundido, ¿verdad? Porque ¿cómo se disfruta a Dios? ¿Verdad? Y como el problema es que tampoco nos explican a disfrutar a Dios, ¿verdad? Porque sería bueno que nos dicen que disfrutemos al Señor. Sí, ahora ¿cómo se disfruta al Señor? ¿verdad? No se preocupe, no se esfuerce, coma al Señor. Ah, está bien, igual nos quedamos igual de confundidos. ¿Cómo se come a Dios? Dios, ¿y dónde está Dios que lo pueda comer? Yo no tengo nada de Dios en la refri, ¿verdad? A veces somos muy confusos en nuestro compartir. Pensamos que todos los hermanos y hermanas eh, han entendido como nosotros lo podemos entender. Necesitamos ser muy claros con los hermanos y las hermanas, ¿verdad? Comemos a leer y bebemos al orar. Mire esta explicación tan maravillosa que la hemos otra vez cantado tantas veces, pero la pasamos por alto, ¿verdad? Comemos a leer. ¿Qué leer? ¿Qué? La Biblia principalmente. Pero el ministerio también nos alimenta. Y la oración también estamos bebiendo del Señor. Pero también bebemos invocando al Señor. No me quiero ir por ese otro lado, pero quería usar estos ejemplos de cómo hay cosas que pasamos por alto. No solo, no solo cuando nosotros estamos entrando en la palabra, sino especialmente cuando la compartimos con los demás. Entonces, yendo un poquito más adelante en este mensaje, el ascetismo, significa privarse de las cosas materiales, ¿verdad? Eso es en lo exterior. Y en lo interior, en este caso, la supresión de la concupiscencia, estos pensamientos pues, pensamientos negativos de cualquier índole que pueda que nosotros tengamos. Pero les vuelvo a decir, ¿verdad? De una manera externa esto no tiene mayor resultado, ¿verdad? De una manera, de una manera humana, no hay manera de hacer esto, ¿verdad? No hay manera de cumplirlo. Especialmente el tema de las concupiscencias, pero por supuesto que también de privarse de las cosas materiales. Muchos de nosotros todavía no comprendemos el ayuno, ¿verdad? ¿Cuál es el ayuno? ¿Verdad? El ayuno que yo escogí, no es más bien el ayuno que yo escogí, pero liberar las ataduras de impiedad, eso tiene mucho, o sea, tiene todo que ver con no comer, ¿verdad? Necesitamos profundizar un poco más en esto, necesitamos profundizar un poco más en esto, porque por dejar de almorzar, yo no voy a ser más santo, ¿verdad? Si lo ve, no digo, mire hermano, ya el hermano dijo que no hay que ayunar, no, eso no es lo que estoy diciendo, ¿verdad? No, el asunto es de dónde viene, ¿verdad? De dónde viene ese interés o esa intención o el deseo de ayunar tal cual, ¿verdad?
Estuvimos disfrutando de una compenetración el fin de semana pasado, gracias al Señor, con las iglesias del área metropolitana acá. Y justamente se compartió sobre la unidad y la unanimidad. Entonces, una de las características de la unidad es que se origina en el Padre, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Dice uno, amén, la unidad se origina en el Padre. Pero ¿eso qué significa? ¿Verdad? Significa que para que nosotros seamos uno, y aunque podemos decir, hermano, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que aquí vemos tantos creyentes, todos somos uno. Pero lo que hablamos todos proviene del Padre. Ahí está la unidad. O viene de acá nada más. O viene de la ira a veces, ¿verdad? Cuando nos enojamos. Entonces necesitamos ir un poco más allá, más profundo en todo esto que sabemos del ministerio, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante. El privarnos de alguna cuestión material o el sufrir alguna privación autoimpuesta, ¿verdad? No nos hace más santos necesariamente. Hermano, entonces, ¿cómo puedo ser más santo? En primer lugar, ¿qué es ser más santo? Y lo mencionaba hace unos minutos cuando hablábamos del himno. Ser más santo no es que usted resplandezca, ¿verdad? Y que brille. No, no. Ser más santo tampoco es que no peque. Y entonces tengo que pecar, no, es que vamos a hablar más adelante acerca de este asunto, ¿no? Pero no se trata de pecar o no pecar, pero no es que no peque, ¿verdad? Ser santo significa que usted tiene más de la naturaleza santa de Dios de lo que tenía hace 5 minutos. ¿Cómo puedo lograr eso? ¿Verdad? Orando y leyendo, escuchando un mensaje, pero no lo escuche como oír llover o como que fuera música ambiental. Está escuchando el mensaje y está considerando. Igual es la lectura. Ese es el pequeño detalle, ¿verdad? Considerar. Ya con ese hecho de considerar, eso se está quedando escrito en la tabla de su corazón. Se está quedando escrito en su mente. Y ahí hay una gran diferencia. No solo es lea, ¿verdad? No solo es escuche, ¿no? Escuche y considere. A veces pasa, ¿verdad? Termina un mensaje. ¿Qué mensaje tan maravilloso? ¿Y de qué habló el hermano? ¿Qué mensaje tan glorioso? Sí, pero ¿de qué habló el hermano? Estuvo excelente el mensaje. Pero no sabe ni de qué habló, ¿verdad? No sabe qué pasó. ¿Y qué leyó? Leí 4 capítulos esta mañana de Ageo, pero si, bueno, no sé Ageo, pero a veces dicen, leí tantos capítulos y tiene menos capítulos el libro, ¿verdad? Entonces, leyó como que fuera una revista, ¿verdad? Es leer y considerar, leer y retener, escuchar y considerar. El hermano habló de esto, y no digo de lo que yo le estoy hablando, de otros mensajes, ¿verdad? Hay otros hermanos que son realmente dotados en realidad, que dan unos cristales y unas verdades que nosotros pues les desperdiciamos, ¿verdad? Entonces, o más bien, sí, eso, somos esa carretera junto al camino que cae esto y se fue, ¿verdad? Entonces, qué pérdida. Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Para ser santo, para ser santo no es que no peque, sino es que tiene más de la naturaleza santa de Dios, más de ese espíritu viviente. Entonces, aparte de esto, el ascetismo, quiero ver, híjole, ya es la hora. El ascetismo al final del día es una práctica totalmente superficial, totalmente superficial, ¿verdad? Entonces, eso lo superficial no es algo que permanece, no es algo que es parte de nosotros, sino que lo que es superficial, yo puedo aparentar cualquier cosa. Especialmente en las reuniones podemos aparentar. Decimos amén fuerte, nos paramos, cantamos los himnos y nos ponemos de pie, pero en el carro de vuelta somos otra cosa totalmente distinta. Este asunto del ascetismo es una práctica totalmente superficial con la cual nosotros no tenemos nada que ver. El ascetismo es no hagas. El ascetismo es sí haz. ¿Me explico con eso? Ese tipo de prácticas. Es que usted no tiene que hacer eso, pero lo hace sin constitución. Y considere esto, que por constitución usted haga o no hace.
Eso es diferente. Que el Dios que está en su interior lo mueve a usted a no hacer o así hacer. Eso es totalmente distinto. Pero si de nuestra mente está saliendo esto, o porque me dice mi esposa, o porque me dice mi esposo, eso es algo totalmente superficial. Amén. Bueno, ¿por qué razón esto no tiene ninguna validez para nosotros como creyentes? Miren, en el punto 3 de este mensaje, de este bosquejo, dice, hemos muerto con Cristo y fuimos liberados de la filosofía de este mundo. Esto es un asunto muy fuerte, muy grande para pues no considerarlo con mucho más detenimiento. Mire Colosenses 2:20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué vives como si vivieseis en el mundo? Os sometéis a ordenanzas. Y esto, ¿por qué a veces suena como contradictorio? Porque el concepto del mundo es que el creyente tiene un montón de reglas, ¿verdad? Es que la Biblia lo que tiene son reglas. No ha leído la Biblia, ¿verdad? Es que la Biblia solo tiene leyes. No ha leído la Biblia, ¿verdad? La Biblia, pues claro que tendrá si usted lee los primeros libros del Antiguo Testamento. Wow, hay una cantidad de reglamentos para cada cosa, pero eso era para los israelitas, no son para nosotros, ¿verdad? Pero eso es el concepto del mundo, ¿verdad? Las reglas. Nosotros debemos apegarnos a reglas. ¿Dónde está nuestro hermano Juan? Por ahí está el hermano Juan Gómez, ¿verdad? Que él sirvió en el ejército. Cuando estaba muy joven, así estuve de trabajar para el ejército. Siempre en la construcción, pero igual iba a ser soldado. Pero los militares que mi papá tenía unos primos que eran militares, ellos obedecen sin estar de acuerdo, sin que a ellos les nazca. Cuando les dicen, vayan para allá, y ahí para allá van. Vengan para acá y para acá vienen, ¿verdad? No tienen lo que hacen es porque alguien se los ordenó. La forma en que Dios trabaja en el ser humano no es así. ¿Cómo es entonces? Dios se infunde en el ser, en el creyente, si el creyente lo permite, ¿verdad? Él es como un torrente poderoso. Si nosotros le permitimos al Señor que nos llene, hermano y hermana, mire, la naturaleza santa de Dios empieza a manifestar. Y parece que es usted el que no hace aquello, pero es el Señor. Y usted no está haciendo aquello como el soldadito que lo mandaron a hacer aquello a la fuerza, sino que lo hace usted porque es algo que brota de su interior. Anoche con mi familia fuimos a acompañar a un joven de aquí de la localidad que es deportista. Pero su aparición que estaba programada a las 9 de la noche terminó estando haciendo a las 12 de la noche. Y ahí estábamos, y hoy todos desvelados, ¿verdad? Pero ¿qué nos movió a estar ahí? Porque yo realmente ni me gusta eso porque antes practicaba este tipo de deportes. Pero ahora ya no. Pero algo en nuestro interior nos movió. Y el hermanito llegó corriendo a estar con nosotros al final de su participación, muy contenta, la familia. Y entonces fue un tipo de pastoreo, pero no fue porque nos gustara, no sé si me explico, o fuera algo forzado. Aún pues hubo que pagar para estar ahí y demás, pero, pero fue algo en el interior. Entonces esa es la diferencia, esa es la diferencia. Pero el mundo tiene su forma. ¿Cuál es la forma del mundo? Reglas externas, códigos de conducta externos. ¿Qué es lo que se espera de? ¿Verdad? Cuando veíamos el mensaje aquel de la recreación, hay un límite en cuanto a la recreación, ¿verdad? Y decía el hermano ahí que bueno, pues uno de los límites o en cuanto a la conducta es que no debemos hacer aquello que los del mundo consideran incorrecto. Imagínense ese tipo pero es una medición nada más. A estas alturas estamos hablando de cómo es que Dios se quiere expresar a través de nosotros. De alguna manera tiene que ver con la economía de Dios, por supuesto,
pero que nosotros aprendamos este lazo que ha sido el ascetismo. No nos cortamos, no nos pegamos, no, hermano, el ascetismo no tiene nada que ver con nosotros. Claro que tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque nosotros hemos tipificado leer la Biblia como un castigo, orar como un castigo. No han pasado los 15 minutos, ahí quédese hincado. ¿Ah? Imagínense eso. Ni piense que se va a levantar, le va a poner otros 15 minutos. ¿Y de qué va a orar ese pobre ahí? ¿Verdad? O leer, ¿verdad? ¿Qué tipo de lectura encontró ahí a Cristo que estaba implícito en la escritura? De ninguna manera. Ese es un tipo de ascetismo que nosotros, sin darnos cuenta, hemos caído en la trampa de Satanás. Y esto ha causado que muchos creyentes vivan como con esa meta del ideal, ¿verdad? El ideal, a los ancianos, a esos flotan casi cuando caminan, ¿verdad? Los colaboradores y así, podemos decir un montón de gente que lo que hemos construido en nuestra mente han sido solo, y les digo, yo soy de estos, ¿eh? Yo soy de estos. Entonces, no es solo una forma de despectiva de expresarme, sino de hecho yo estoy ahí con estos hermanos sirviendo. Pero imagínense que hemos construido ese tipo de moldes que llegan a decir yo quiero ser, de alguna manera no está tan mal, pero no es correcto que quieran ser como nosotros, ¿verdad? No está bien porque ya pusimos un estándar, ¿verdad? Si hay un estándar, como el hermano Lee diría, ¿verdad? No hay un estándar, pero si hubiera un estándar, ¿verdad? Este sería Cristo, no ninguno de nosotros, ¿verdad? O Pablo todavía tal vez, ¿verdad? De una manera muy atrevida. Pero ese estándar que hemos marcado ha servido de excusa, ¿verdad? Estoy en el camino, me estoy esforzando, pero téngame paciencia, ¿verdad? Por un lado. Pero especialmente porque con Cristo nosotros hemos sido muertos. Colosenses 2:21. Bueno, dice aquí, ahí habla de las reglas. No manejes, ni gustes, ni aún toques. Esas son las reglas de humanos. El 22. Cosas que todas se destruyen con el uso, en conformidad a mandamientos y enseñanzas de hombres. Y el 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que al final tanto nos esforzamos y esas cosas de la carne siguen ahí. Si no es que nosotros hemos aceptado que en realidad, desde que recibimos al Señor, experimentamos su muerte. Y mire, quiero hablar de esto, pues si puedo, un par de minutos más, si no, si se puede. Muy bien. Un hecho fundamental. Cuando habla de esta palabra fundamental, quiere decir que es parte del fundamento, lo que sostiene una estructura, una casa, un puente. Fundamentos, los cimientos. Y esta expresión es un cimiento de nuestra vida como creyentes. Crucificados con Cristo. Crucificados con Cristo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Mire cómo la concepción, la percepción de la cruz, en la predicación del Evangelio, la cruz es la meta, cuando la cruz en realidad es nuestro principio, el inicio, ¿verdad? Y la cruz es la meta, la redención es maravillosa. Hemos estado compartiendo con algunos hogares estos libros de lecciones para jóvenes. Y ese libro de la salvación, qué lecciones tan maravillosas, ¿verdad? Tanto detalle en cuanto a la salvación, pero la salvación es nuestra entrada apenas. La cruz para nosotros es la entrada apenas. No es el final. Pero miren lo que dice Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cómo está la conjugación del verbo? ¿En qué tiempo? En tiempo pasado.
Y algunos todavía decimos cosas como, es que su viejo hombre tiene que ser crucificado, santo Dios. ¿Verdad? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y el famoso Gálatas 2:20, con Cristo estoy. Hermano, no, usted se bajó de la cruz, no se puede hacer eso. Eso no se puede hacer. El que está en la cruz, ese no se puede, a ese lo bajan y lo bajan ya cuando está muerto. ¿Ah? Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado. Y mire, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vive usted. A veces todavía lucha. Mira, ese es ascetismo. Todavía luchar. Es que todavía estoy luchando para morir y para que el yo, hermano y hermana, ya no vivo yo. Es que usted va a decirme, es que ese era Pablo. Ese era Pablo. No, no. Miren pues, cuando nosotros creemos en el Señor y lo recibimos, en ese instante, la muerte de Cristo, dentro de todas las cosas que Cristo logró, se nos es asignada, se nos es aplicada. En ese instante, en ese instante. Le pregunto a usted, ¿por qué razón los hermanos animan a que una vez que reciban al Señor, los jóvenes, los adultos, sean bautizados? ¿Cuándo? 3 meses después que reciben doctrina. ¿Ha escuchado ustedes alguna vez? O lo escuchaba antes, ¿verdad? Antes así decían, ¿verdad? Ahora aceptó al Señor, va a pasar 3 meses recibiendo doctrina y luego ya lo podemos bautizar. Como dice Marcos 16, si no estoy mal, el que creyere, ¿y qué? Y fuere bautizado, será salvo. Así que el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua. Él no esperó 3 meses, no le dieron doctrina a este eunuco, de una vez, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio y reciben el Señor, de una vez tenemos agua, si se puede de una vez. ¿Por qué razón? Mire, el bautismo representa, dentro de varias cosas, el sepulcro. A ver, pregunta, ¿a quiénes se sepulta? ¿A los vivos? Entonces, ¿a quiénes se sepulta? A los muertos. Amén. Desde que usted recibió al Señor, hermano, ¿qué pasó con usted, hermano José? Se acabó. Desde ahí. Lamentablemente, para algunos, como en mi caso, nos bautizaron saber ni cuánto tiempo después. No sabíamos, ¿verdad? No sabíamos, pero ahora sabemos. Desde que Jesús vino a mí, una de las cosas que pasó es que mi viejo hombre murió. Por eso es que hay que sepultarlo, y rápido. Entonces ahorita les decía hace rato, esto es una de las cosas que va a ser duras. Y dice uno, no, es que no puede ser. No, no puede ser, si yo todavía estoy vivo, sí, pero su viejo hombre es otra cosa. Pero es que no, no puede ser, hermano. Mire lo que dice ahí otra vez, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Romanos 6:6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Me faltó Filipenses 3, eso lo cantamos aquí. Bien bonito, es un cantito, ¿verdad? Dice, y ser hallado en él, pero no lo ve al futuro, ¿verdad? Usted ya mírese ahí con él crucificado, no teniendo su propia justicia, ¿verdad? Y este es uno de los pasos más difíciles para la mayoría de creyentes, según mi experiencia. Aquí en Guatemala empezamos a hablar un poco acerca de esto y wow, mire, mire, la Biblia lo que dice y con lo que dice la Biblia no lo creen. Pero hermanos, que yo tengo que morir, ya murió, no diga eso. No diga eso. Repítese Romanos 6:6, Gálatas 2:20, escríbalos en un papelito y considérelo despacito. Sabiendo esto, yo no lo sabía, pero ahora lo sé, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué pasó con su viejo hombre? Fue, tiempo pasado, ¿verdad? Para que el cuerpo de pecado sea anulado. Ah, entonces el cuerpo de pecado sea anulado. Puede ser que sea, pues, de alguna manera difícil esto de ver. ¿Qué puedo hacer para poder llegar a entender y ver esto? Hermano y hermana,
Lea la escritura, ore y lea, vuelva a leer, lea las notas, vaya al estudio vida, vaya a este mensaje, porque va a decir, el hermano se lo está inventando. No, 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 vaya el mensaje, léalo, ¿verdad? Lea este mensaje, este es uno de los mensajes que por favor le suplico que lo lea, esta parte especialmente, ¿verdad? La razón por la cual el ascetismo no corresponde a un creyente es porque está muerto. El ascetismo es perfecto para alguien vivo. Para alguien vivo, esfuércese, échele ganas y dele, ¿verdad? Pero para alguien muerto, usted va al cementerio, si tiene algún pariente ahí sepultado, porque tienen costumbre de ir a poner flores y demás cosas, ¿verdad? Y les hablan, ¿y qué les contestan los fallecidos? Y digo con respeto a eso porque yo tengo, mi papá y mi mamá estaban fallecidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les contestan los fallecidos? Nada, nada. Así que consideren esto, repasen este mensaje acerca del ascetismo y considere, ¿verdad? Que el Señor, en la proporción que a usted, hermana, y a usted, hermano, los llene, nos llene, nuestra visión va a ser aclarada. Volvamos nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Creamos la escritura, ¿verdad? No digo ni siquiera este ministerio, porque tal vez es demasiado atrevido, pero creamos la escritura, ¿verdad? Considerémosla lentamente. Dice que estamos muertos, que yo soy muerto, un creyente. Y lean las palabras, son tan fuertes estas palabras que dice este hermano. Fíjese que Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias, pero otra vez en tiempo pasado. Es que todavía estoy trabajando en crucificar mis concupiscencias. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Lo que nos falta a nosotros es una visión de lo que nosotros somos en Cristo. ¿Y qué somos? Muertos. Colosenses 3. Si pues se me fue. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Verdad? Creo que no dice si resucitado. Si pues habéis, y con eso terminamos. Sí, pues ahí resucitado juntamente con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero mira, aquí viene la frase que iba, pero se me va a veces. Porque muertos sois. Esa parte la pasamos por alto. Porque muertos sois. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero porque muertos sois. Esa apreciación de nosotros mismos delante de Dios es algo, por alguna razón es difícil de verla. Entonces, gracias al Señor por esto, pues seguimos en la otra semana si el Señor nos permite con el resto del mensaje. Amén. Recording stopped. Amén, hermanito, muchas gracias. Qué maravilloso tema. Son temas que toca escucharlos, toca leerlos, toca entenderlos. Porque hay muchos ejemplos en la Biblia de lo que sucede cuando pasa esto por hacerlo porque por obligación o pasarse uno de vivo sabiendo que ya está muerto en Cristo. Por ejemplo, cuando lo invitan a uno a un matrimonio, uno es mucho a sacar Efesios 5:22 y decirle, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque y después, maridos, amad a vuestras mujeres, hace que, y bueno, claro, la pareja, uy, ¿cómo así? Pero se nos olvida decirles el versículo 18, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sé que llenos en el Espíritu, y comienza la carta ética que el apóstol Pablo nos dejó, pero siendo llenos del Espíritu. O a muchos en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto y esto y esto y esto, y el Señor dirá, apartados de mí. Murieron, siguieron siendo muy naturales y muy fuertes. Señor Jesús, que nos guarde el Señor y que se siga impartiendo, santificándonos, purificándonos, alimentándonos
de nuestro espíritu a nuestra alma para que podamos seguir la voz del Señor, horadando nuestros oídos, hermano. Bueno, hermanitos, podemos confirmar la palabra ya 2 minuticos por cuestión de tiempo. Y adelante, hermana Mercedes Silva. Hermanitos, esa palabra de ascetismo que a veces no sabíamos qué significaba. Pero amén, porque estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vive Él, ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. ¿Cómo somos santificados, hermanos, comiendo y bebiendo del Señor? Amén. No hay otra manera, hermanos, comiendo la palabra, escuchando la palabra, alabando al Señor, es la manera de nosotros vencer ese ascetismo. Ustedes amén, hermanos, porque estamos en el Señor. Hacía rato nos ocupemos en tantas cosas, pero el Señor está ahí con nosotros, con ese invocar que hemos tenido el privilegio de aprender e invocar en nombre del Señor. Amén, hermanitos. Amén, hermanita. Hermanito Edgar, buenas noches. Amén, buenas noches. Qué bueno este mensaje, como dice el hermano Josué, tenemos que leerlo, releerlo, entenderlo, y porque no es fácil. Entonces, para poder entenderlo, hay que pasar varias veces por él. Y me gustó mucho lo de Colosenses 2, 20 y 23, que dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas? No manejes ni gustes ni aún toques. Tales cosas tiene a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, el ascetismo significa privarse de las cosas materiales y la supresión de la concupiscencia. El ascetismo no tiene cabida en el cristianismo. Nos queda muy claro eso. Si un cristiano fuese partidario del ascetismo, estaría adoptando una práctica muy superficial. Muchos individuos procuran reprimirse en la alimentación, en sus propias concupiscencias y otras cosas materiales. Ellos piensan que en esto consiste el cristianismo, así como la vida. Me gustó también mucho cuando hemos recibido al Señor, ya estamos muertos. Entonces, el ascetismo es para los vivos, no para un muerto. Entonces, cuando recibimos al Señor, una vez que recibimos al Señor, pues hemos muerto. Entonces, qué buen mensaje, hermano. Gracias y paz, hermanos. Amén. Hermanita Luzma. Amén, amén, hermanito. Pues yo he sido muy, muy avivada, hermanitos, con este compartir del Señor a través de nuestra madre. Porque de verdad que no es en nuestros propios esfuerzos. Yo siempre le he pedido al Señor algo, hermanitos, y es que yo no haga mi vida con el Señor como una obligación, que yo no la viva como una obligación, sino como un deleite, como un disfrute, que no sea porque, ay, toca entrar a la reunión, toca leer la palabra, toca, la verdad que yo siempre se lo he presentado al Señor y le he dicho, Señor, no, yo no quiero hacer las cosas obligadas. Y hoy el Señor nos ha hablado tan bello que Él no es un dictador. Él no nos, como en un ejército, Él no es ese coronel, ese capitán que manda y haga, aunque no sienta lo que está haciendo, sino que lo vivamos a Él. Él lo que quiere es que estemos llenos de Él, como este último hermanito, que seamos llenos de esa vida que vence, la vida que vence en nosotros, que es la vida, la ley de la vida, la que vence en nosotros. Entonces, amén, hermanitos, que el Señor ya nos crucificó y ahora queremos ser llenos de esa vida que vence para que el Señor vaya ganando todas las peculiaridades y todas
de flaquezas en él. Él ya venció, ya nos crucificó, entonces alabado sea Señor por esta palabra, porque tú ya venciste, Señor, y nos declaramos muertos, muertos a nuestros delitos y pecados. Amén, hermanitos. Gracias. Amén, gracias y paz, Antica. ¿Qué otra hermanita, el hermanito desea compartir, hermanos?